¿Es bíblico el templo cristiano? ¿Ir a la iglesia o ser iglesia? Esa es la cuestión. ¿Te has preguntado alguna vez por qué llamamos iglesia a un edificio? ¿O por qué creemos que Dios habita en un templo de ladrillo y cemento? Hoy vamos a cuestionar una de las prácticas más comunes del cristianismo moderno: el uso del edificio como templo, casa de Dios. Primero tenemos la herencia del Antiguo Testamento. Para entender de dónde viene esta idea, tenemos que ir al Antiguo Testamento. En la época de Moisés, Dios habitaba en el tabernáculo y más tarde, en el templo de Jerusalén construido por Salomón. En 2 de Crónicas capítulo 7 versos 1 y 2 nos dice: la gloria del Señor llenó la casa, y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor la había llenado. Este templo era el centro de la vida religiosa judía. Por eso, cuando Jesús vino y dijo que Él era el nuevo templo, fue escandaloso. En el Evangelio de Juan capítulo 2 verso 19 Jesús dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y es que hablaba de su cuerpo. Los primeros cristianos, muchos de ellos judíos, tuvieron dificultad en aceptar que ya no se necesitaba un lugar físico para adorar. En segundo lugar tenemos la ruptura del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el énfasis cambia radicalmente. La iglesia ya no es un lugar, sino una comunidad viva donde habita el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 7 verso 48, Esteban antes de morir declaró: ¿el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas? En 1 de Corintios capítulo 3 verso 16 se nos dice que: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y en Efesios capítulo 2 verso 21 y 22 se explica que: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y vosotros sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero entonces, como tercer punto, ¿de dónde viene el edificio cristiano? Si Dios ya no habita en edificios, ¿de dónde viene el concepto de templo cristiano? Si en el Nuevo Testamento los primeros cristianos se reunían en casas, Hechos 2:46, Romanos 16:5, sin templos ni jerarquías. Pero lo que pasó fue que, en el siglo IV, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo y comenzó a construir templos cristianos al estilo de las basílicas romanas paganas. Así, lo que comenzó como una iglesia viva y sencilla se convirtió en una institución con edificios, rituales y estructuras importadas del paganismo y del judaísmo antiguo, y en la época de la Reforma, los reformadores heredaron esta idea del catolicismo, y por eso hoy los protestantes se afanan por construir también sus templos. Aquí cabe preguntarse, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? Pues se nos tiene que revelar que Dios no necesita un edificio para manifestarse, ni habita en ellos. La verdadera iglesia no es un lugar al que se va, es una familia a la que perteneces. Adorar a Dios no requiere un escenario, sino un corazón rendido. Aquí vale la pena recordar el pasaje de Jesús y la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versos 21 al 23. Jesús le explica y se revela ante esta mujer diciendo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta conversación fue revolucionaria. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, los judíos, en Jerusalén. Pero Jesús rompe con ambos sistemas. Él no dice, adoren en un nuevo templo, sino, la hora viene, y ahora es, la verdadera adoración ya no depende de un lugar físico. En espíritu significa que la adoración nace del interior, guiada por el Espíritu Santo, no por rituales externos. En verdad, implica una adoración sincera, conforme al carácter de Dios y revelada en Cristo. Jesús está diciendo, ya no necesitas ir al monte, ni al templo. Si estás en mí, el lugar de adoración soy yo. Sin embargo, vale la pena también aclarar, que esto no significa que tener un lugar físico para congregarse sea algo malo. En una congregación sana en Cristo, reunirse en un local, casa o salón es útil y legítimo, pero recordando a Pedro en su primera carta capítulo 2 verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En nuestros tiempos construir un templo, significa un excesivo gasto de recursos económicos cuya carga cae sobre los fieles, en lugar de destinar esos recursos a otras actividades más centradas en el Evangelio. Por eso los primeros cristianos del Nuevo Testamento simplemente se reunían de casa en casa. Lo importante es modelar nuestro lenguaje y teología. Recuerda, el edificio no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos las piedras vivas del templo espiritual que Dios está edificando en Cristo. Dios no habita en templos de cemento, habita en nosotros. Si este video te ayudó a ver la iglesia desde otra perspectiva, suscríbete, comparte y comenta, ¿qué opinas tú?